Meditación y la experiencia del silencio. Yo soy Osvaldo Restrepo. En el comienzo de este proyecto, para involucrar la meditación en la vida diaria de todos nosotros, va a ser muy importante que hoy hablemos de lo que significa meditación y silencio. Hay una relevancia fundamental en esa relación meditación y silencio. En buena parte porque la tradición de la meditación se forjó en el silencio, pero adicionalmente porque las nuevas prácticas a nivel mundial y sobre todo en Occidente han empezado a valorar lo que significa abrir espacios de silencio en la vida diaria de las personas. Y eso tiene una razón y una explicación fundamental. La vida moderna la domina el ruido externo y el ruido interno que ha estado presente en toda la historia de la humanidad. En la vida moderna, el ruido externo se ha incrementado notablemente por lo que son los nuevos desarrollos, por lo que son los desarrollos cada vez mayores de la tecnología y también porque las grandes ciudades, los grandes conglomerados atraen ruido. El ruido que se forja en el transporte, el ruido que se forja en las grandes confluencias de personas, el ruido que se forja en las empresas y organizaciones, el ruido que se forja en los sistemas productivos, el ruido que se forja cuando muchas personas acuden a un mismo sitio, el ruido que se forja a través de los grandes conciertos, de las grandes multitudes en fiesta, al lado de la música. El ruido externo se ha ido incrementando con el paso de los tiempos. Eso lo ha evaluado suficientemente la medicina. La hipoacusia neurosensorial inducida por ruido es cada vez mayor en el mundo entero. Sordera inducida por ruido. Cuando nos exponemos en los lugares de trabajo, cuando nos exponemos en las aficiones y en el escuchar música o en el estar transportándonos en una motocicleta o en un carro o en el estar en los grandes complejos de ciudades generadoras de ruido. El ruido se deja medir. Tenemos la audiometría para medir el efecto del ruido en las personas, pero tenemos la sonometría y la dosimetría para evaluar el ruido que nos llega. El ruido se ha vuelto una preocupación mundial, amenaza la salud de las personas, amenaza uno de los órganos de los sentidos primordiales que hace parte del proceso cognitivo y por lo tanto el ruido hoy constituye una preocupación fundamental. El ruido exterior. Pero no menos grave es el ruido interior. El ruido que genera, que emite la mente humana. Se ha calculado que entre 60 y 70 mil pensamientos, ideas, pasan y se generan por la mente cada día. Es decir, que es una mente bullicia, generadora de mucho ruido, de muchas ideas, de muchos pensamientos. Y entonces se conjuga ruido externo, ruido de los medios de comunicación, ruido de videojuegos, ruido de las redes sociales, ruido de los videos, ruido de la televisión, ruidos de la radio, ruidos de la vida moderna, se conjugan con ruidos internos generados desde la mente que no para de generar ruido, bullicio. Por lo tanto, esta es una sociedad del ruido. Esta es una sociedad que vive entre el ruido externo y el ruido interno. Y como es obvio, ese bullicio va minando nuestra resistencia al ruido,
va haciendo cada vez más que seamos muy lábiles al ruido. Va haciendo que cada vez toleremos menos el ruido externo y el ruido interno. Y allí encontramos en la meditación una forma de mitigar el ruido externo y el ruido interno. ¿Y eso cómo lo hace la meditación? Centrando su atención en el aquí y en el ahora. Y focalizando nuestra mirada, nuestra atención en un solo objeto focal. Allí hacemos todo un entrenamiento de la mente y lo primero que conseguimos es acallar, atenuar el ruido interno que hace nuestra mente. Pero adicionalmente bloqueamos, y muchas veces no será el propósito, pero lo conseguimos, bloqueamos el ruido que se genera desde el exterior y que hace mella y que hace daño y que produce ansiedad, estrés, tensión. Ese gran ruido externo y interno se vuelve en un factor de riesgo para la salud mental y para la salud física de todos y cada uno de nosotros. En la salud mental genera ansiedad, estrés, tensión. En la salud física genera dolores de cabeza, cefalea, genera tensión física, genera imposibilidad de desarrollar un trabajo productivo. En la salud mental produce distracción, pérdida de la atención. En la salud física produce fatiga física, imposibilidad de atendernos a nosotros mismos. De aquí que la meditación ha demostrado técnica y científicamente que tiene un aporte valioso en lograr el silencio, en procurar el silencio. Meditar también es hacer todo lo posible para encontrar en la vida diaria espacios de silencio. Se lo dejamos a la meditación, pero también lo procuramos nosotros en las diferentes elecciones que hagamos en la vida diaria. Pero la misma meditación es capaz de ir logrando hacernos al silencio. Es capaz de ir abstrayéndonos del ruido exterior y meternos en el silencio del interior. Pero también es capaz de atenuar, acallar la mente. ¿Cómo lo hace? Focalizándonos en la atención plena, en el estado de presencia, en el aquí y en el ahora. Y en el silencio hacemos experiencia. Y la experiencia del silencio empieza a ser valorada por las personas que haciendo meditación encuentran menor ruido exterior y menor ruido interior. La meditación es fundamentalmente un proceso de enseñarle a la mente a que viva en el aquí y en el ahora y se restrinja la intención permanente de ir al pasado o al futuro. La meditación logra, focalizando su atención y concentración, abstraerse de otros elementos externos e internos que provocan ruido. Por eso seguimos diciendo que la meditación no solamente es una práctica tan antigua como el hombre, sino que es una práctica tan actual como la sociedad moderna y que llega en un momento privilegiado a la vida de todos y cada uno de nosotros, en medio de mucho ruido externo que nos va fatigando y en medio de mucho ruido interno que no ha dejado de suceder. Así es que vamos a apreciar que la meditación nos regale los espacios de silencio exterior e interior para hacer posible una nueva experiencia de vida en medio del silencio. Hoy valoramos el silencio como aporte fundamental a la menor fatiga física y a la menor fatiga mental, a la menor posibilidad de ruido que viene desde el exterior y a la menor posibilidad de ruido que se genera en el paloteo de la mente. Eso es lo que tenemos hoy como posibilidad, la relación meditación y silencio, que bastante lo necesitamos.
Los voy a invitar ahora a nuestra práctica final de nuestro encuentro, una práctica corta que iremos extendiendo en la medida en que disminuyamos esta fase introductoria explicativa de lo que es la meditación hoy en día. Los voy a invitar, los que quieran hacerlo con sus ojos abiertos, a que mantengan la mirada fija en el horizonte del frente, evitando distraerse y girando la cabeza para muchos puntos de atención. Los que quieran hacerlo sentado en una silla, por favor no recostarse en el espaldar, evitar allí posibilidades de dormir, de perder la atención y concentración. Los que quieran hacerlo recostados, que sean capaces también de dominar esa sensación de sueño. Los que lo quieran hacer caminando, también es posible. Nosotros pensamos que la meditación no es posturas, que pueden ayudar si las mantenemos constantes, fijas, una espalda recta. Allí podemos tener una atención mayor, pero la mejor postura es la comodidad, sin inducir al sueño, para que estemos atentos y despiertos en el presente. Así es que los invito, los que quieran cerrar sus ojos también lo pueden hacer. Y como de costumbre, hacemos contacto con nuestra respiración, sintiendo cómo entra, cómo ingresa el aire, sintiendo cómo retenemos ese aire en los pulmones y luego experimentando la salida del aire. Inspiración, tomar el aire. Expiración, salida del aire. Inhalación, igual que inspiración. Expiración, igual que exhalación. Nos relajamos a medida que hacemos posible centrarnos en la respiración. Hacemos los ajustes a la postura que hemos adoptado para encontrar la mayor comodidad, siempre apoyados en el piso. Inspirando y expirando al momento que nos relajamos, que vamos recorriendo nuestro cuerpo relajándonos. Inspiramos, expiramos relajándonos. Y a partir de este momento los voy a dejar en silencio todo el resto de este encuentro, haciendo memoria de lo que hemos conversado sobre el silencio. Al final nos despediremos. Mientras tanto, disfrutaremos del silencio. Si llegara alguna idea o pensamiento, volvemos a la respiración como criterio de encuentro con el silencio.
A la vez que apreciamos el silencio, a la vez que apreciamos la relajación, que apreciamos poder estar aquí y ahora y no embebidos en situaciones del pasado que no podemos ni atender ni remediar, ni situaciones del futuro que todavía no podemos tomar. Nos agradecemos por haber dedicado estos minutos a escucharnos, pero también a hacer una práctica meditativa relacionada con el silencio. Nos felicitamos por ser capaces de abstraernos de las ocupaciones, del trajín de la vida diaria, para por un momento ser, por un momento estar aquí y ahora, por un momento dejar de hacer, que pareciera que es nuestro sino trágico, mantenernos haciendo, alejándonos del poder ser, estar. Y para irnos reintegrando a nuestro resto de día o de la noche, podemos abrir los ojos, entrar en contacto de forma lenta con nuestro entorno, con nuestra realidad que nos espera. Esto es el silencio en nuestra vida y podríamos extenderlo, y cada uno lo puede hacer en la medida de sus posibilidades. Y seguramente nosotros tendremos muchas prácticas de silencio a partir de ahora. Nos vemos en el día de mañana.